extensión del infarto cerebral. Entonces, yo tengo acá, así, ¿no ven? Y mi infarto cerebral es este. Bien. Este paciente está con un Glasgow de 10. 10 horas después, acá, en la evolución, hago lo mismo. Siempre hagan una línea al medio, para línea media, ¿ya? Tienen así. Pero ahora miren esto. Primer aspecto que tienen que entender, ¿qué pasó acá? Aquí hubo una extensión del infarto cerebral. Empeoró. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las causas para que el infarto cerebral se extienda? Antes. Y esta extensión del infarto cerebral puede llevar a una hernia del humus. Y aquí van a tener la pregunta que les hice. Aquí va a aparecer el tercer par. Acá, esta es la pupila, esta es la pupila, esta es la pupila y esta es la pupila. Derecha, izquierda. Pero lo que dicen, ¿no? En el práctico. ¿Cuándo aparece el tercer par? Pues la respuesta es cuando aumenta, cuando hay una hernia de humus, consecuencia del aumento de la extensión del infarto, que hace que el temporal se meta al cerebelo y lo comprime al tronco, y ahí se genera el tercer par. Y este es el tercer par. Entonces, una dilatación del lado dañado, y esto conserva su tamaño. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que haya una extensión del infarto? Lea. ¿Sería la subida de la presión arterial media o baja? Es presión arterial media menor a 60. Entonces este paciente empieza a tener una presión 50, 40. Entonces la hipotensión va a generar menos perfusión, menos gasto cardíaco, menos perfusión cerebral, consecuentemente aumento de la extensión. ¿Estamos? O que la presión arterial supere la media los 160 milímetros de mercurio. Y ahora les voy a pasar un detallito. ¿Cómo sabe el neurocirujano que está sucediendo esto? Lo primero que hace el neurocirujano, 3 de la mañana, 2 de la mañana, ¿y su presión subió? Sí, subió. Nosotros teníamos una media de 90 y ahora la media es 170. Es un dato malísimo, porque me está diciendo que la subida de esta presión me va a generar menos perfusión cerebral, consecuentemente extensión, o me va a generar lo que usted dice, ruptura. El infarto cerebral isquémico se va a convertir en hemorragia. ¿Cuál es la otra causa que tiene? Cese de la circulación colateral. Ya, otro detalle. Resulta de que las arterias, digamos que esta era la cerebral media. Aquí no, ¿ven? Aquí está el infarto. Pero le va a llegar sangre de acá. Ahora viene el siguiente detallito. Entonces aquí vamos a poner circulación colateral. Hasta acá, bienísimo. Pero aquí yo pongo mi arteria cerebral y miren, no tengo circulación colateral. ¿Por qué? Porque esto lleva al aumento de la presión intracraneana. Y la presión intracraneana va a comprimir los vasos. Entonces, esta circulación colateral va a verse afectada por el aumento de la presión intracraneana. Comprime los vasos y deja ese poquito que había todavía que estaba generando una zona de penumbra, ahora deja de existir y se extiende el infarto cerebral. Y el paciente lo vamos a tener ahora ya con un tercer par. Partimos de Glasgow 10, ¿no ven? Acá, Glasgow 6.
su estado de conciencia ya no está en estupor, ya está en coma. Y hay varias veces que les pregunto hoy en el trato. Coma, no hay respuesta a ningún estímulo. No hay respuesta a ningún estímulo, eso es estado de coma. El estupor grave es, al estímulo fuerte puede haber una respuesta. El estupor leve, se lo mueve el paciente y abre los ojos. Este no, este ya está en estado de coma. Que fue la paciente que les comenté que llegó, en el caso clínico que se llevó con hipotensión severa, estaba en choque hipovolémico, estaba en coma. Le fuimos pasando volumen, mejorando la presión, como han visto ustedes ahí en los cuadritos del monitor. Vean cómo va subiendo la presión arterial. Ya la paciente empieza de coma, pasa a estupor grave y luego a leve. Y ahí se cumple el concepto perfusión baja, ¿verdad? A estupor y a coma. Estoy hablando ahora de un caso donde no hay infarto cerebral, porque fue una caída importante de la presión arterial. Esas fotitos que ustedes vieron ahí, fue pensando en ustedes. ¿Por qué lo hice? Y me tomé el tiempo de decirle a Minerva, póngale en este orden para que vean. Entonces quiero que las vean ahora y vean el detallito de la presión arterial. Cómo la presión arterial llega con una presión pinzada, creo que es 50-40 o 55-40. La siguiente foto ya es 60, la siguiente creo que es 70 y al final llegamos a 40. Eso era en la medida que íbamos pasando el volumen. Recibió 2 litros en 1 hora. Y ahí la paciente ya empezó a mejorar. Pero eso no tiene nada que ver con ACV, ¿no? Eso tiene que ver con hipotensión arterial severa por un choque hipovolémico. ¿Ya está?